vamos a comer en posiblemente el mejor restaurante de Colombia, uno de los mejores de Latinoamérica y también del mundo. Se llama El Chato y está aquí en la capital, en Bogotá. Ya veis que la fachada no es muy llamativa, parece una caja negra, pero lo importante está en el interior. He invitado a un suscriptor porque mola compartir estas experiencias con gente que sigue el canal y es el primer suscriptor que me recibió en Colombia al aterrizar en Bogotá y que algunos de vosotros pusisteis en los comentarios que queríais verlo en el canal. La verdad es que fue súper emotivo y está ahí detrás esperando. Se llama Sergio y ahora lo vamos a saludar. Y cuando digo que este es de los mejores restaurantes, no me lo estoy inventando, porque en 2023 ocupó el segundo puesto en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, siendo el único colombiano. Y en 2024, el año pasado, puesto 25 en los 50 mejores restaurantes de todo el mundo, siendo también el único colombiano. Así que vamos para adentro que tengo un hambre que Dios. Chicos, bueno, Sergio nos recibió en el aeropuerto, fue el primer colombiano en darnos allí cariño, fue incluso un poco emotivo. Sí, lloré. Hoy no voy a llorar. Bueno, hoy estás más tranquilo, ¿no? Sí. ¿Has asimilado ya más que vayamos a grabar un vídeo en este restaurante y vayamos a compartir una comida, no? Sí, traigo sorpresitas. ¿Traes regalitos? Bien, aparte de la comida me gusta. En el aeropuerto, como fue un momento muy bonito, le pillamos el número de teléfono a Sergio, pero tú también mandaste, creo que en thegref.com, que te gustaría grabar aquí en Colombia, ¿no? Que era más que todo la información de por qué te seguía. Ah, okay. Es verdad, pero eso me lo cuentas ahora dentro, ¿no? Claro que sí. Bueno, brother, vamos a compartir una comidita y me alegro de tenerte por aquí. Igual. Vamos al Chato. ¿Cuánta gente había en ese coche? 7 personas, ¿no? ¿Dejaste el coche ahí? Sí, obvio para la foto. ¿Tienes tu coche? Sí, estoy con un servicio. Y se la pela. Bonito, ¿no, Sergio? Sí. Vamos arriba, donde podremos hacer travesuras. Mirad qué brutal, gente, que la planta de arriba nos la han reservado para nosotros, con la cocina de fondo y todo. Vamos a tener dos opciones de maridaje, vamos a tener una opción de maridaje con licor, la segunda opción va a ser un maridaje sin licor. Yo sin licor, sin alcohol, pero tú, Sergio, si te ves fuerte, métele ahí al alcohol a muerte. Igual, sin alcohol. Sí. Bienvenidos, espero que disfruten mucho de esta tarde. Gracias, gracias. Gracias. Lo más loco, random que les haya pasado en Colombia. El top 1 sin duda es, por ejemplo, ayer en el gimnasio me viene el monitor, bueno, o no sé si estaba entrenando allí, y me dice, perdona, Gref, ¿te puedo pedir un favor? Y yo pensando, pues que quería una foto, tal. Y dice, ¿le puedes partir la cara a Huesco en el combate? Y ya está, y solo me dijo eso. O sea, Y no ahí me se dio fue, ni una foto ni ni una nada, foto y dice, se pártele fue. la cara a Huesco en el combate. Y yo, vale. Pero me lo dicen muchos colombianos, tío. Me he dado cuenta que aquí en Colombia mucha gente va con Huesco, pero mucha gente también va contra Huesco. De mi parte es como, no puedo pelear contra mi niñez. Entonces, Claro. obviamente, contigo. ¿Y vas a ir a Sevilla? Estaba intentando con un amigo, pero no lo logramos. Un día ¿Cuántas ir a volver. necesitas? 2. 2, yo te las consigo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Yo te las consigo a cambio de que hayas venido a grabar este vídeo y que me recibieras en el aeropuerto. Y voy a estar en el aeropuerto a las 12:30 del día. Porque el primer vuelo que llegaba de Madrid era a la 1 de la tarde. O sea, llegó el de Madrid a la 1 de la tarde. Y ¿Y el nuestro a qué hora llegó? A las 6. Y estabas desde la 1 en el aeropuerto. 12. Desde las 12. O sea, estuviste 6 horas esperando a que llegáramos. Sí. Y ¿Y esta mano? Es una pata de pollo. es una pata de pollo. Vaya pedazo de pescados, chavales, que tenemos detrás nuestro. No paran de mirarme. Dios mío. Desde el 2013 te sigo. Me acuerdo mucho Desde que... 2013, chavales. Y yo tengo tatuado cuando me abrí el canal y fue el 30 de enero de 2012. O sea, este cabrón empezó a seguirme un año después. Y yo estaba comentando gameplays. Oh yeah, estoy aquí con mis 6 escudos antidisturbios. Vale, yo estos vídeos, Sergio, los suelo grabar que mientras no llega la comida me suelo quedar callado mirando a cámara, ¿vale? Bueno, Si la comida dura 2 horas, 1 hora en silencio así. yo suelo hablar mucho. Tal vez por los nervios y no hablo tanto. Pero puedo yo empezar a dinamizar el video. Aunque no sé si ya traigan algo y... Pues en general traí algo para el equipo de comida. Pero también traje algo para ti de cumpleaños. Que yo creo que es lo más top que le ha dado a una persona. ¿Que me has traído un regalo de cumpleaños? Sí. He tenido que cortar el silencio, gente. No podía evitarlo. Vamos a tener esta bebida que es a base de hoja de guasca.
Impresionante la cantidad de platicos, ¿no? Para empezar, a ver unos snacks. Tenemos un caldo que hacemos a base de pandam, tiene flores de brocolini y hojas de salvia. Tenemos unas arepas a base de maíz pelado y plátano maduro. Luego aquí tenemos enyucado, tenemos un paté de pescado. Chaupisa es un pescado muy pequeño que no crece más de 1 centímetro y un jamón de pato. Jamón de pato, wow. Jamón de pato, frútenlo. Gracias. Muchas gracias. Sergio, ¿no te pasa que ya al ver esto Ya, agüita la boca. un poquito de agüita ahí, ¿eh? No me había dado cuenta, pero claro, el símbolo del chato es la pata de pollo que nos han traído al principio. Huele como suave, ¿no? Bueno. Muy bueno. ¡Qué locura! Está muy rico, ¿eh? Lo que se llamaría en Colombia un levantamuertos. ¡Guau! Es brutal. Y además la flor simplemente le da un poquito de olor. Buenísimo. Esto es arepa, que entiendo que es para combinarlo con esto, ¿no? Mira qué arepita. Mira qué arepita, tío. He probado muchas arepas y normalmente todas suelen estar como más duras, Secas. más sequitas. Esta está increíble. Esto es una O sea, cosa, ¿eh? Genial. Esto, aunque sean varios snacks, es como un plato, un tiempo del restaurante. Tenemos que darle nota luego, ¿vale? No me acuerdo ni lo que es, chicos. ¿Solo Lo siento. bocado? Sí, yo me acuerdo. Es yuca con... Porque cada vez que escucho la palabra yuca, mi cabeza se va a mi polla con peluca. Todo el rato, y ya no lo digo por respeto, pero es que es todo el rato. La pastita, la masa, bien tierna, crujiente, lo de arriba suave, la yuca, ¿no? ¡Qué guau! ¿Cuál era el pescado que era de un... Sí, este es un pez ¿Era que este? es el pez igual que mi... Vale, vamos allá. Semales. Este depende mucho de si te gusta el pescado o no, pero está brutal porque tiene como un punto ahumado que me parece increíble. Me están flipando todos los snacks. O sea, creo que es de restaurantes que hemos ido así impactantes del primer tiempo, del que más me está gustando de todo. Esto no me gusta mucho. Sigamos comiendo, que es más lo mío. Vale, y esto era carne de pato, ¿verdad? Mira abajo que lleva como un detallito blanco. Ay, que chorrea. A ver. Tiene como un puntito Picante. picante. Ha pasado muy por alto que los posavasos haya Tienen caras. caras. Este es todo el staff del restaurante, es el personal, incluidos cocineros, Sí. stewardess, camareras, meseros. Esto fue una idea que se entabló en la pandemia, pues que por el tapabocas no se veía la cara de las personas, entonces lo hicieron para que pues vieran quién estaba atrás del servicio. Ah, porque con la mascarilla no se veía. Exactamente. Y además tengo la sensación de que van a ir con buen ritmo, que me gusta cuando vas a un restaurante de diferentes platos y tiempos. No haya mucho tiempo de espera. Eso también para mí es importante y lo diremos en el vídeo. ¿Estás listo para dar nota? Pueden dar más de ellos. Estuvo muy bueno, pero Mi panel menos exigente. 3, 2, 1, 8. 8-5. ¿Le has dado 8,5? Y le he dado un 8 porque me ha dicho, no te subas tanto, tal, que pueden dar más, pero para ser el primer plato, dar 8, 8,5, va la cosa bien. Normalmente los snacks del principio suelen ser más, vale, tal. Opa, Dios, cómo entra todo, qué felicidad. Tenemos corazón de palma, servido con rambután, que es una fruta que se da en Colombia, que es de la familia del liche. Jengibre encurtido y el caldo lo hacemos a base de coco fresco y un poco de manzanilla. Esto solo es para verlo, ¿no? Exactamente. Es para verlo, si lo quieres probar está bien también. O sea, lo que hay dentro del plato sale de aquí. Exactamente. Vamos a no sé ni qué coger, o sea, Voy a probar solo el caldo primero. buena idea. Qué curioso, ¿no? Va a ser tan difícil explicar esto. Nunca le he probado esta fruta. ¿Cómo explicamos este plato, Sergio? Creo que es lo más difícil que he comido en mi vida. O sea, no sé si está dulce, salado, agrio, o sea, de verdad. Y ahora tiene como algo pimienta tal vez. Tiene como un toque picante también, ¿no? Ujú. Con algo. Parece... Lo que es la frutica está muy buena, chavales. Tiene una textura bastante peculiar, pero está suave. Para mí es un plato que, mientras que me lo estoy comiendo, no estoy pensando qué bueno. O sea, simplemente es como que es exótico y me está sorprendiendo, como que es diferente y es una cosa que nunca me he comido. En este plato tenemos un tartar de atún, en la base tenemos un mix de sandía. O sea, pero esta fruta aquí se llama sandía. Sí, Nabo es sandía. un nabo sandía. No hemos calificado el anterior. Ah, no le hemos dado nota. Ah, es verdad, el plato exótico. 3, 2, 1, 7. ¿Le has dado un 7? Entonces, Tienes estuvo- mejor criterio del que esperaba. Me gusta mucho comer. Muy fan del tartar de atún yo, Con sandía. A mí me ha parecido un tartar que el atún estaba rico, que era de calidad, pero no le he encontrado un sabor como muy fuerte a atún, sino más como refrescante con la sandía.
Muy dulce. Sí. No me gusta. 3, 2, 1, 7, 7. 5. 7,5. Entiendo la nota, porque creo que de sabor está mejor que la anterior. Sí. Pero como es algo más normal, el tartar, yo lo he dejado en 7. Me está sorprendiendo porque estamos coincidiendo de momento bastante en nota. Se nota que este crack ha crecido conmigo y se ha formado desde su infancia con los vídeos de The Gref. Compartimos criterio. ¿Cuál es tu época favorita que yo he tenido de contenido? 2015. 2015. Señores, A ver, ¿qué está pasando? Call of Duty Black Ops 3 fue del 2015 al 2016. O sea, y el canal explotó, fue el Call of Duty con el que más lejos llegamos y que lo petamos a un nivel espectacular, con el multijugador, con el... Es que todo era perfecto Los de ese easter juego. eggs, Hoy los el directos. multijugador, los zombies, los directos faileando en el easter egg. Goroth Krovi me dijeron ayer en la Comuna 13. Claro, ¿cuántos años tenías? 12 Esto hace años. más de 10 años. Tenía 12 años. Qué locura, chicos, estar sentado con un suscriptor que hace 10 años tenía 12 años y ahora tiene 22, 23 y estamos compartiendo una comida. Es muy, muy loco. lo que tenemos son dos snacks. El primer snack es el casabe, el segundo snack es una placa de camarón, que lo disfruten. Así es. Muchas gracias, Sergio. Mucha frutica, ¿no? Nada de carnecita. Tranquilo, yo también espero que algún plato sea más contundente. Pero como estamos empezando, todavía no lo he mencionado y todavía no me he enfadado. Me ha dado escalofrío por la espalda. Te lo juro. Me ha puesto los pelos de punta. Es muy heavy la atención que tenemos, que es tragármelo Y ya y recogen está y la ya mesa traen. limpia. Es una locura. Me han sorprendido mucho a los dos. Más el primero, te tengo que decir. El segundo. A ti el segundo, he visto que te ha gustado más. Sí. Pero la nota, como va a ser en conjunto de los dos, como es un tiempo, 3, 2, 1, 7 9. y 5. ¿Cómo? 7 y 5. ¿Tampoco te gustó el primero? No, no es que no me haya gustado, sino que tenía un mix de sabores, de pronto para mí comunes, Ok. para usted Para mí, sí, diferente. Ya, algo que nunca has hecho en la boca. Yo le he dado un 9, chavales, porque el primero me ha puesto los pelos de punta. Y si me pone los pelos de punta algo que me llevo a la boca, automáticamente tiene que ser sobresaliente. Primera nota que nos Coincide. diferenciamos Por fuertemente. mucho, sí. Si quieres sacar algo, Sergio, de lo que has traído en la bolsa, es el momento. ¿El regalo de cumpleaños? Lo que tú quieras, Ya es que que has vamos. traído una bolsa que no sé cuántas cosas hay. Pues es que lo otro es para que lo pruebe, Sería raro sacar unas patatas aquí y comérmelas, ¿no? pues es un detalle. Esto es un regalo de cumpleaños. Ajá. De Sergio para David de Gref. Este es un tamal de masa de maíz añejo, que lo disfruten. Ok, Gracias. gracias. ¿Por qué cada plato viene una persona diferente a explicarlo? Bueno, ¿Cómo es? porque queremos también desarrollar como un espacio más abierto con los chefs, que son los que desarrollan todo este proceso. Continuamos con una bebida que es a base de limonaria. Limonaria. ¡Hola, qué color! Dios, cómo huele. Rico. Este plato es loco, ¿eh? Qué barbaridad más bárbara, ¿no? ¿Cuántos sabores? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Tú a qué le encuentras sabor, Sergio? Más que todo el tamal. El tamal en sí es como una masa, ¿no? ¿De qué? ¿De maíz o de...? Depende del tipo de tamal. No está viendo ningún plato que yo lo considere como muy por abajo. Están todos bastante buenos. 3, 2, 1, 8. Nos volvemos a sincronizar. ¿Lo abro ya? ¿Cómo me conoce la gente que realmente me conoce? Oh, tiene también aura. Tiene aura. Qué bien que nos vaya a acompañar Goku Super Saiyan en esta tremenda comida. Bueno, señores, Así llegamos es. en mal momento, ¿sí o no? Sí, sí. Pues En el estamos aquí regalo. con la construcción. Dale. Les cuento, esto es un flan de maíz, tiene una salsa de ají amarillo, un poco de quinoa. Eso es un flan en caliente. Ok. Yo lo disfruto. Gracias. Gracias, chicos. Nos acompaña, gracias a Sergio, Goku Super Saiyan, con su ki cargado a por esta segunda etapa del chato. Gracias, Sergio. Siempre es que, claro, algo de Dragon Ball pues nunca falla en mí, la verdad. Este plato no me inspira nada de confianza por la apariencia. Me da confianza. ¿A ti te da confianza? Por el maíz. Esto es como maíz. Y por abajo hay como una... Me acaba de dar confianza esto blanco que aparece por abajo. Es un flan, dijo él, creo. O Flan. pudín o algo similar. Tócate la maraca. Encuentro cosas crujientes. También está como calentito. ¿Tiene qué? Ají. Ají. Picante. Pero no lo noto tampoco mucho el picante.
No, Ahora mucho, sí. pero Ahora un poco. ni allá ni acá. Ni aquí ni allí, ¿verdad? Ajá. Me he quedado con la duda desde el principio. ¿Cuántos tiempos son? Bueno, aproximadamente son 11 platos de sal y vamos a tener 4. 4 postres. Hola, son ostras. Tal cual. Ostras que cocemos al escabeche. Ese escabeche se hace con aceites y lo que predomina ahí es el estragón. Se sirve sobre un kiwi fermentado. Esto es cucamelón, que es esto que ven acá. Qué locura, Parece es como una sandía como pequeña. Una sandía, pero el sabor es como de un pepino. Es bien curioso. Y estos son uvas de mar que se extraen de un alga. ¿Crees que Goku se ha comido alguna otra concha aparte de la de Milk y no lo han plasmado en el anime ni en el manga? Bueno, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? La escena de un poco viral que de ahí clips Con Bulma. con Bulma. Ajá. Bueno, vamos a Muy probar curioso. esta ostra porque yo soy muy fan de las ostras, pero las ostras saben más a mar que chupar una roca de playa. Es verdad, el flan. 3, 2, 1, 6. ¿Le has dado un 7? Sí. Vale. Lo que más voy a valorar de la ostra es que esté limpita, que a la hora de hacer no te lleves como trocitos duros. Ok. Y luego, obviamente, cómo combina este kiwi o este sandía, es que parece de laboratorio esto, con la ostra en sí. ¿Cómo se suele hacer? Ostras pedrín. Eso es Pedrín. Entonces lo empujas con la cuchara y haces. Por fin un plato del que puedo hablar más porque he comido muchas ostras. Y está muy ácido. El sabor en sí de la ostra, a mar, se lo ha cargado por completo la fruta. O sea, estaba bueno, pero como que me ha dejado de importar que era una ostra. Para mí sabía demasiado poco a ostra. Y eso va a hacer que mi nota... Como la segunda vez que como ostra en mi vida. Sí, ¿no? Entonces, no sé. 3, 2, 1, 7. Es que usted ya es muy crítico en eso, ya. Ahí sí yo no tengo. Esto es Se está liando, ¿eh? la pesca es cherno, tiene base de zapote negro. El zapote negro es una fruta del Pacífico, del Caribe colombiano. Lo acompañamos con un pan de grasa de cerdo, lo hacemos con un porcentaje de masa madre. Pan de grasa De cerdo. de cerdo. Oh, wow. Te voy a hacer una pregunta, Sergio. Quiero que me respondas con ese... Oh, joder, pero te considero un tío sincero. ¿No te parece que hay demasiado pescado en el menú? En comparación con la carne, porque yo soy más de carne que de pescado y ha venido mucho más pescado que carne. No sé si ahora va a venir más carne. ¿Por qué plato Sí, vamos? es como el octavo, creo. Lo siento por ser carnívoro, chicos. Quiero más carne. Lo que más me llama de aquí es el pan de grasa de cerdo. O sea, esto puede ser... Mira, parece un bollito. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad lo tierno que está! Esto ya se parece más a cómo se tiene que comer. Pan en una mano y en la otra el plato principal. Vámonos. Puede ser el mejor platillo que ha llegado esta noche. Esta noche soy gilipollas. Mi cara cambió. La sonrisa del probarlo fue como, El pescado está increíble. El pescado es una puta locura. Nosotros no lo estamos viendo. La idea del restaurante, cuando vienes aquí, es ponerte de cara a la cocina para que veas cómo trabajan y la cantidad de gente que hay involucrada en los platos, porque esta gente está trabajando para nosotros ahora mismo. Pero hemos preferido que lo veáis vosotros de fondo y quede mejor para el vídeo, porque si no, el fondo hubiera sido el de mi colega Linguini. Sergio, hay que darle nota, ¿eh? 3, 2, 1, 9,7. 9, justico. Para mí es el mejor plato que ha llegado. Creo que vienen ya para terminar con toda. Esto, Sí, ahora creo que esto viene lo carne. muestra. Ahora creo que viene carnita, ¿eh? Yo le di 9,7. Sabéis que siempre tengo una explicación porque sobresaliente, plato top y además Goku, ¿cuántas esferas de dragón buscaba? 7. Pues ahí está. Este es el último plato caliente del menú. Es lengua de ternera. Viene acompañada con una salsa de berros y pimienta verde. Tiene un poquito de hormiga, de mancha de hormiga culona. Hormiga culona. Ah, pero estas sí que son para probar. Sí, claro que sí. Por favor, la palma de su mano. Ánimo. Es muy... Parece una avispa de lo culona que es. Es que está bueno. O sea, es impactante a la vista, pero el sabor está rico. Y la apariencia es muy bonita. Pero en cuanto a cantidad, mata. no puedo evitar pensar que hay solo esta carne. Vamos a ver qué tal. El plato está rico, porque verdaderamente está rico. La salsa es brutal, por cierto. Lo más importante que es la carne. Me ha fallado porque no es ni la cantidad, ni la textura,
ni el sabor de la carne que podía esperar, que estuviera muy top, si os soy sincero. Se me conoce mucho cuando me llevo algo a la boca, si hablo más, si hablo menos, o mi cara. Y siento que, o sea, como tal la lengua es un trozo de carne muy suave, o sea, como que era muy tierna, pero Sí. no ese poder para ese cuchillo De decir, decir es que voy a cortar ese algo cuchillo fue impresionante. una chuleta o algo, una locura de carne. Estoy totalmente de acuerdo. 3, 2, 1, 7. 8. Yo creo que habremos sacado una nota muy parecida, en los platos de sal. Sí, Porque entre uno y otro que tú has subido yo he bajado. Dios, qué manera de limpiar todos, ¿eh? Están limpiando hasta, no sé, detrás de las cosas. Qué locura. Bueno, es que un restaurante de este nivel, la cocina tiene que estar impecable. Eres arquitecto. ¿Y cuál es para ti, desde el punto de vista de un arquitecto, la obra más espectacular, arquitectónicamente hablando, de la historia? ¿Y por qué es la Sagrada Familia? No. ya. No, pero sí. Que por cierto, perdóname, Sergio, pero creo que la Sagrada Familia de Barcelona va a estar construida, finalizada el año que viene, en 2026. Llevan más de 100 años. Más de Que yo siempre 100 lo pienso y digo, vamos a los sitios, buscamos monumentos, pero en Barcelona, que es como mi segunda casa, está la Sagrada Familia, que es de lo más brutal que hay en el mundo. Pero ahora responde. Me gusta mucho Estación Central de Nueva York. Estación Central de Nueva York. Aquí en Bogotá, justamente en Bogotá, existe un edificio que lo construyeron a la inversa. No de abajo arriba así, sino hicieron un núcleo central y empezaron a armar planta por planta hacia abajo. Y obviamente por la experiencia, mucha gente no confía en uno. Es poco difícil empezar, pero hay que seguir. Pero tú confía en ti mismo, Sergio. Así es. Bueno, les No, Alberto, te trajeron un regalito. es un marshmallow de hongos. Pero Marshmello no es un DJ también. Es que lo cojan y de a uno o dos bocados. De una. Sus manos. Nuestro veredicto aquí, chicos, no es importante. El importante es el de Alberto, que va a ser lo único que va a comer hoy. No en esta comida, sino hoy en general, ¿vale? Intenta no explotarlo. Claro, con el hambre que tendrá este cabrón todo el rato viéndonos comer. Estoy grabando un planazo ahora para que digas qué te parece. No sé cómo describirlo, tío. Como un bombón de leche fresca, esto, lo otro, no sé. O sea, me ha gustado, pero hay una cosa muy... como el sabor a seta ese que ha dicho, ¿no? O me fuma un porro. Como un hongo, ¿no? Sí, el hongo es como que no me lo esperaba. 3, 2, 1, 6. 7. Usted es más crítico que yo. ¡Oh, se vino! No me lo puedo creer. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Es impresionante. Van 100 personas ya. En esta oportunidad les voy a presentar el café. Tenemos un método de infusión que se llama Chemex. Es un método de goteo. Es un café que entra en proceso de quinta selección y está pues, galardonado en uno de los mejores que tiene el país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gerard Yeri. O sea, se prepara para la velada, hace TikToks, prepara el café y... ¡Qué bestia! ¿Te gusta el café? Poco. No, Poco. Sí, no consumo casi café. Y el sexo. Un tío con prioridades. Una difusión con cacao. Te vuelvo loco. Tenemos un postre de feijoa. Ah. Tiene un titoté. El titoté es la reducción del coco. ¿Es eso? Coco fresco. Y aquí tenemos una granita de apio, coco y lima quefir. Qué impactante postre, ¿no? ¿Por qué es el café más galardonado de Colombia? Se selecciona 5 veces para tener el mejor grano de café. O sea, hay un filtro, otro, así 5 veces. Es un café que no solamente se entabla, digamos, por su fama, sino por la calidad de su producto. Aquí vamos a apreciar aromas y notas. Huele rico, huele suave, huele bien. A ver, ¿tu infusión? Muy rico. Huele muy bien esta infusión, ¿eh? Bueno, vamos a por este postre, que yo ya tengo el estómago como un poco... como que no me pide nada más, pero no le vamos a hacer el feo a este postre, ¿no? Qué buen postre, ¿no, manito? Como muy refrescante, muy suave también. Siempre lo digo, no soy de postres, pero este postre me gustó mucho. ¿Infusión de cacao? A ver. El aroma va a ser igualito a un chocolate, pero el sabor En es agua. muy sutil. Es verdad, es como que recuerda al principio como que te estás tomando un chocolate, pero no, es mentira. ¿Vamos? Tío, es muy heavy porque el café así es amargo y este también lo es, pero es mucho menos. Menos amargo. O sea, te lo prometo, es una locura. Creo que un café
malo, te lo tomas así, No, sería es horrible. Y este que yo no suelo tomar café, me pasa bien. Ya llegando al final, Sergio, te quiero preguntar sobre Bogotá, sobre la ciudad. Tú vives aquí. ¿Qué tal se vive aquí? ¿Es un lugar seguro? Porque yo he visto algunos comentarios de Gref, challenge de pasear por las noches, por las calles de Bogotá. Dicen que es muy tranquilo, solo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso de una persona que vive aquí? También el temor, porque Bogotá tiene zonas muy divididas. O sea, así como al norte de la ciudad puede ser algo precioso y súper tranquilo, muy al sur es parece otra ciudad. Pues siempre igual hay que andar con precaución porque sí hay bastante tema de inseguridad. ¿Tú llevas viviendo aquí toda la vida? Toda la vida. ¿Y qué te ha pasado? Pues justo hace poco estaba en un festival de música que es muy importante acá en Colombia, que se llama el Stereo Picnic. Stereo Picnic. Casualmente pues estaba allá en un escenario y entre 3 personas me empujaron y me sacaron el celular. Poco, eso fue hace mes y medio aproximado. No importa la zona, sino que igual siempre va a haber un tipo de persona que pues le gusta hacer ese tipo de mal. De Bogotá. ¿Monserrate es peligroso? No. O sea, si yo me propongo subir Monserrate corriendo, no me va a pasar nada. No, subo todos los miércoles. ¿Subes todos los miércoles andando a Monserrate? ¿Y es duro? Sí. ¿Cuánto tardas? Yo 40, 45 minutos. Bueno, tenemos un postre de mamey, que es una fruta como muy costera. Una espuma del mismo zapote, mamey es zapote, pero negro. Y este es el zapote rojo. Y una espuma de pixle. Abajo tiene mandarina y chocolate blanco quemado. Hola, qué bien. Media hora, yo creo que es Pero 30 minutos para ¿Cuál es el récord? Es que hay récord de todo. O sea, hay récord el que subió a espalda, hay récord el que subió haciendo dominadas con un balón, récord que bajaron en cicla o subieron en cicla saltando. Espera. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí estoy. Nada, te quería preguntar que cuál es el récord de subida a Monserrate. O sea, la persona que más rápido ha hecho el ascenso aquí en Bogotá, Colombia. El récord de ascenso al Cerro de Monserrate en Bogotá lo tiene Andrés Ruiz, quien logró subir en un tiempo de 18 minutos y 59 segundos en 2024. Blanco, negro y naranja. Como una buena comida de algo. ¿Y qué hora es la buena para ir? Pues no sé, a mí personalmente me gusta ir 5 o 6 de la mañana. Porque sube y se ve bonita la ciudad. 5 o 6 de la mañana. No me he drogado tanto en mi vida, ni lo voy a hacer. Mirando, voy al baño. Estoy pasando fatal. Ya estoy, chicos. Tengo que hacer un pequeño ajuste. 5 y 39 de la mañana. Me pongo a subir a las 6 de la mañana y tiene que hacer un frío terrible. Pero mire la vista. La verdad que es épica, ¿eh? Bueno, por acá tenemos unos bombones de chocolate blanco con frambuesa. Marcamos un tipo de cacao blanco que se da en la parte de la Amazonas, ¿verdad? Qué locura de bombón. Me parece absolutamente precioso. Dios, cómo explota este cabrón, ¿no? Pero no es nada dulce, ¿no? Es más ácido. Ah, sí, y el cacao puro. Dios, aquí nos faltó darle nota a muchas cosas. A todos los postres no le hemos Los dado. postres no le... De verdad. ¿Conoce la remolacha? Sí. Vamos a bañar en azúcar. Por acá tenemos, ese es el mambe. ¿Conocen el mambe? El mambe es como parecido a la hoja de coca, al matcha. Para finalizar tenemos más una delicia. La nota de los dos postres que nos han faltado para mí sería muy parecida. ¿Le damos la misma a los dos? Va. ¿Sí? 3, 2, 1, 8. 7. Yo le voy a meter un 8 a los dos porque estaban suavitos y me pasaban bien, no eran empalagosos. Me gustaron. Sí, un 7 están Bien. un mix de muchas cosas. Esto es remolacha con azúcar, ¿no? What the fuck? Es como una chuchería súper fuerte. Muy ácido. ¡Qué ácido! La esponja esta verde. Se le alcanzó a Parece un pegar estropajo. Es como una... Tiene como un sabor al final como amargo, a té matcha o algo así, ¿no? Y esto que entiendo que se le quita. ¡Hola, mira! Es chocolate revuelto con mini almendritas o semillas. No es chocolate. ¡Hola, qué raro! ¿De qué es este? Caramelo. Este es el más curioso, ¿eh? El que más me ha sorprendido. Para mí ha sido este el mejor, luego este y luego entre el rojo y el verde ninguno me ha gustado. Igual. 3, 2, 1, 7 6. y medio. 7 y medio. Es que ese está increíble. Este te subió la nota brutal, Sí. ¿no? ¡Hola! Tenemos
nota final de los dos del restaurante, sumando todas las notas y haciendo la media. 8. No, que te la calcula el editor. Ah, esta es mi nota. Pero más entusiasmo, que llegamos al final. Esta es mi nota. Y esta es la mía. ¿Quién crees que ha sacado que le ha gustado más? Yo creo que ha sido muy parecida. No, yo creo que a mí me ha gustado más. Creo que a ti un poquito más, ¿no? Al final. Es que al final se dio Guay, muchos 6. ¿Y cuál será la media de la nota? A lo mejor entre 7 y 8. Por ahí. Bien. Muy rico. Bueno, pues ahora falta a lo mejor pagar. Invita a Sergio. Un aplauso. Porque Ese es el que me gusta hacer. Ah, qué bien. Este es el fundador, Álvaro Clavijo, el chef. Qué grande, míralo. 1.657.465 pesos colombianos, lo que equivale a 348,52 euros. 175 euros por persona. ¡Bang! Un precio esperado, o sea, es un precio caro, obviamente, por comer, pero estamos hablando de uno de los mejores, o sea, posiblemente el mejor restaurante de Colombia, uno de los mejores de Latinoamérica. Y es importante, la nota que hemos dado es de la comida, pero algo muy importante también es el servicio. Y hay que hacer mención especial a lo bien cuidados que hemos estado. Nosotros en particular también grabando el vídeo por la zona privilegiada que hemos estado toda la planta para nosotros solos con la cocina de fondo, pero sobre todo, si me quedara con una cosa del servicio ha sido la cantidad de gente que ha venido a explicarnos los platos, que me parece bonito que venga como todo el personal, y el ritmo. Este mismo menú de más de 10 tiempos con un ritmo bajo de mucho tiempo entre platos, se me hubiera hecho inaguantable. Y así se me ha hecho dinámico. No han pasado más de 2-3 minutos entre plato, lo cual es muy, pero que muy top. Así que bajo mi punto de vista, el precio sí que lo vale y me voy contento. ¿Puedes decir algo, Sergio, que yo hablo mucho? no, me da pena hablar a cámara. No sé qué decir. Bueno, Sergio, espero que te haya gustado, que haya sido una buena experiencia. Lo más importante para mí es eso, que pues a la gente le haya gustado, que hayáis sentido como que casi que coméis con nosotros, formáis parte de la mesa, que es lo bonito de estos vídeos, y que tú te vayas feliz y hayas disfrutado. Más que feliz comer con un ídolo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, veré si puedo hacer el tiempo en Monserrate. Media hora de ver el vídeo. Es uno de los vídeos pendientes. Gracias también al Chato por el gran trato que nos han dado, que nos han cuidado muchísimo. Y no sé si quieres decir algo para terminar, Sergio, mandar un mensaje o lo que a ti te salga de la poronga. No, gracias, pues, principal a usted. Y porque del video nomás que lo recibí en el aeropuerto, mucha gente se identificó con mi... Yo soy una persona muy sensible. Sí. Y las personas como que también empatizaron con eso. Porque... Con esa emoción, ¿no? Sí, porque usted es parte de nuestra infancia. Pues ya estar aquí es como un sueño. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Vamos. ¿Qué pasará? Suscríbete ya, súmate al viaje. Si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca. 20 millones, la cima se acerca.